Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa, si no me equivoco, número 463 de Al Derecho y al Revés. Estamos hoy huérfanos de producción. Es desesperante. Es uno de los días que el número del programa nos ayuda a una rima. Estamos otra vez en el programa 463 de Al Derecho y al Revés. De Al Derecho y al Revés. Ya que estamos. Sí, lo tenemos a Fede Politi en un evento, pero está Leo Justi como siempre en la operación. Acá estamos con Marto Llanarte y con una invitada que es una amiga además del programa y de nosotros. Y yo creo que es una persona sumamente interesante, Lourdes Puente Olivera, para escuchar en estos tiempos, sobre todo para hablar de lo que es la participación ciudadana, para hablar de lo que es la política. Lourdes es, además de politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, docente en la UCA, en la Austral, pero es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, además presidenta de la Red NAP, Red de Nueva Acción Política, y integra la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado. ¿Cómo te va, Lourdes? Hola, buenas tardes, qué lindo estar con ustedes otra vez. Hemos estado otros días, ¿cómo están? Sí, tal cual. Bueno, justamente, mira, yo iba a hablar te iba a hacer una primera pregunta con dos temas. Primero mencionar tu artículo Protagonizar para darle vida a la democracia, en Perfil de hace unos días, que lo recomiendo expresamente, repito, googleenlo, Protagonizar para darle vida a la democracia, donde vos decís: opinar e indignarse es más fácil que nunca, pero cada vez es más difícil sentirse protagonista del destino común. La política parece como algo que otros hacen mientras nosotros comentamos, nos resulta ajena, le desconfiamos. Vamos por el revés ahí. Pero por el derecho, y en ese contexto, nosotros participamos, por invitación tuya, de un conversatorio Resetear la Política, Nuevos Líderes para Sociedades en Tiempos de Furia, que se hizo hace una semana en la UCA. Y la verdad que quedamos fascinados, lo dijimos al aire. Contale vos a nuestros oyentes de qué se trató y cómo ves la perspectiva de eso. Bueno, la verdad que lo que vimos era que había un montón de grupos, incluso el que estábamos protagonizando nosotros, que estaban queriendo entrar en la política, pero no hay una manera de entrar, no hay, hoy no hay un camino fácil, tenés que tener algún contacto con alguno de los mismos líderes de siempre, y en general te invitan a trabajar. Yo quiero hacer un agregado acá que nosotros cada tanto mencionamos. Entrar a la política, sí, tenés razón, es complicado porque la política es algo serio, pero entrar a la politiquería, que es lo que en realidad prima, eso es muy fácil. Bueno, no. Y, perdón, politiquería no es un término que hayamos inventado nosotros, está reconocido por la Real Academia Española. Y dice algo así como que politiquería es hacer como si la política le interesara a la persona. Bueno, nosotros lo que identificamos y un poco lo que pensamos era que había que repensar el liderazgo, porque quienes estaban conduciendo la política, o sea, advertimos un divorcio, que no es algo original, lo estamos viendo desde hace un tiempo, entre la clase política y la sociedad. Entonces, hay dos alternativas. Una es tratar de entrar con los medios que te da la política todavía, que son bastante oscuros, y siempre tenés que entrar como empleado de alguno de los líderes que están, y negociar en esos términos, pero te pones en la góndola a ver si vos te vendés mejor para que te elijan en el momento de la elección, pero ahí no hay ninguna reconexión con la sociedad. O tratás de... porque hay una falta que vos, Marta, lo trabajaste mucho tiempo, que tiene que ver con la ciudadanía. Pero la ciudadanía es sentirte parte de algo.
Entonces, cuando vos te sentís parte de algo, la política recobra un valor distinto, porque la política es quien conduce ese algo que te trasciende. Para eso vos tenés que lograr que la sociedad se sienta parte y quiera participar. Lo que pasa es que hay una desconfianza tremenda, no solamente en quien nos conduce, por un poco lo que vos decías, sino también en lo que nos organiza. Esta idea de que el Estado me hace daño, que se instala, en realidad tiene que ver con que lo que organiza el lugar de vivir juntos, yo no tengo confianza que se haga para beneficio mío, sino que lo hace un grupo de gente que trabaja para sí mismo. Pero además, ¿sabés lo que han tratado de que se haga carne en cada uno de los habitantes de un país? No digo ciudadanos, porque ciudadanos hay, por suerte, pero en cada uno de los habitantes, que lo público es de nadie. Lo público es de nadie. Solamente entonces, que es de nadie. Entonces, el que gana, y sí, está bien, puede hacer lo que quiera, porque lo público es de nadie. Sí, no solo no es de nadie, sino que es más fuerte, no es mío. O sea, claro, no es lo mismo si yo digo mis empresarios, si digo los empresarios, mis trabajadores, los trabajadores, mis pobres, los pobres, no es lo mismo, porque si son míos, me importa lo que pasa, y siento que mi destino va con el destino de todos. Pero si yo me tengo que arreglar sola y cuando tengo que articular voy por la mía, porque no... Yo siempre doy el ejemplo de la selección porque es muy gráfico. O sea, si Julián Álvarez tiene la camiseta de River, quiero que tenga un mal día. Si tiene la camiseta de Argentina, es casi mi ídolo. Es como que si te pones la camiseta y sos parte del mismo partido, jugando del mismo equipo... El otro, aunque tenga otra camiseta abajo, quiere meter el mismo gol que vos. Entonces hay una suposición distinta. Perdón, porque vos me preguntaste por el evento y me fui a esto. Entonces, advirtiendo esto, dijimos, ¿por qué no vamos a buscar esos grupos que están queriendo entrar en política, pero no tienen ganas de ser empleados de los líderes que están? Y encontramos, ahora están apareciendo un montón más después de que hicimos y encontramos estos grupos y dijimos... Vamos a ver qué pasa si nos empezamos a ver las caras y a armar alguna red en relación a el interés que tenemos de impactar desde un lugar donde la sociedad protagoniza, no donde trabajamos en función de un líder. Porque los liderazgos, para que sean más genuinos, necesitan que crezcan los que están abajo, no que se relijan y nunca se vayan. Claro. Porque quiere decir que entonces los que están abajo tuyo no tienen ninguna alternativa de nada. Es como que ese lugar es solamente para vos y solo vos lo podés hacer. Yo quiero hacer un comentario en relación a este conversatorio que realmente me pareció fantástico y, bueno, gran mérito el tuyo y el de los organizadores de esto. Yo quedé maravillada con la actitud de los jóvenes que participaban allí, porque... se habla siempre de la necesidad de nuevos liderazgos. Y yo dije, pero acá hay una camada de nuevos líderes que no los debemos dejar escapar. Y las cosas que ellos decían, entre otras, la necesidad de amistad cívica, la confianza, se habló mucho de la confianza, que es fundamental, la educación cívica, por supuesto, tener en cuenta la emergencia humanitaria, entender dónde estamos parados, son títulos, sí, pero ellos los desarrollaban y además hacían mención a actividades que estaban realizando en relación a esto, y además la necesidad de revincular a los jóvenes con su comunidad. Y insistían, cosa que nosotros también acá repetimos muchos, los tiempos de una sociedad no son solamente los tiempos electorales. Eso es increíble, y te voy a decir algo más, porque, por ejemplo, había uno que reúne 200 chicos a debatir, y vos decís, ¿cómo juntás hoy 200 chicos? O sea, hay algo en esa juventud. Yo estoy juntando una vez por mes en algo que llamé Voz Joven, a jóvenes que vienen entre 20 y 30 a debatir. Hay una sed, no encuentran dónde. Entonces, bueno, algunos empiezan a armar. Y eso quedó muy plasmado, y algo que señala un poco lo que estás diciendo, había algunas agrupaciones que nosotros hablamos con el que los lideraba, y el que los lideraba estaba ahí sentado y puso a otros dos a hablar.
Eso es impensado en el formato Eso anterior. Es el verdadero liderazgo. Eso es el Ahora, verdadero liderazgo. todo eso que nos entusiasma, Lourdes, y que nos motiva, y está buenísimo, y que además seguramente muchos de los que nos escuchan pensarán, hay de esto, porque yo, ¿dónde lo puedo encontrar? Que bueno, se puede ver dónde, y el que quiera lo puede encontrar. Pero yo vuelvo a un artículo tuyo el año pasado, decías después de las elecciones parlamentarias, los votantes buscan certidumbre económica, estabilidad y resultados concretos más que alineamientos ideológicos. El argentino promedio hace 50 años que piensa en dólares, en la educación de sus hijos, en ahorrar en seguridad económica. Claro. ¿Cómo se compagina eso con una propuesta política que salga del encasillamiento de ay, no quiero que vuelva a lo anterior o no soporto esto que está en este momento en el poder? ¿Cómo se hace para crear una alternativa? Yo de verdad creo que es difícil, y acá voy a mencionar algo del último artículo, a raíz de por qué sale el último artículo y por qué esto es difícil. Hay una sensación de todos, por eso es lo que hay que revertir, de que no se puede. Y que además yo no tengo nada que ver con cambiarlo, no voy a poder cambiarlo. Lo que te van mostrando estos chicos es que cuando te lo propones vas logrando algunos cambios. Entonces quiere decir que lo que hay que volver a hacerlo sentir a las personas es no solo a sentirse parte, sino que además pueden generar el cambio. Por eso yo siento que va a venir más por lo local que por lo nacional. Me parece bastante más difícil desde arriba. Pero yo hablaba con Gabriela Tomasini, que es la de Plan País, que es la que logró que la Cámara Electoral aprobara la plataforma de Plan País para que a través de lo biométrico se puedan presentar leyes populares por la ley esta, la 24747 de Iniciativa Popular. Y ella me decía, todos me decían que no vas a lograrlo, no lo vas a lograr. O sea, no vas a lograr que la Cámara Electoral te lo apruebe. Y ella dijo, si yo me hubiera quedado con que no lo iba a lograr, claro. Y bueno, en el fondo también hay que ponerse a trabajar, porque también hay una situación donde uno dice, no se puede y se queda. Y exacto. Además estamos muy acostumbrados a que todo sea resultadista. Por ahí hay que empezar a caminar y el que lo logre, lo va a lograr parado en tu camino, pero no sea tan tangible el cambio. Pero si nos quedamos con que no podemos, es como muy Voy difícil. a hacer un comentario sobre lo que dijiste, porque por ahí lo que nos están escuchando no entendieron bien de qué hablamos. Esto lo hemos tratado hace un par de años en el programa. Hoy, al no haber defensor del pueblo, no se puede... No hay quien certifique las firmas, así de ridículo es, en el mundo digital, sí. Para que se presenten iniciativas populares ante el Congreso. Es decir, pedido de sanción de leyes. Ahora han establecido un mecanismo, por eso es importante que Ficha Limpia, y acá tenemos que mencionar sí o sí a Gastón Marra, nuevamente traten de dar impulso a este proyecto y seguramente muchas organizaciones van a acompañar, vamos a acompañar, porque justamente ahora está previsto un sistema medio extraño, claro, por el cual pero ahí estás hablando, vos estás hablando de un sistema medio extraño. Sí, y lo pero que se puede. Lo que consiguió la organización que dirige Gabriela Tomasini, que es Plan País, es que su plataforma pueda ser válida. En tanto y en cuanto, por supuesto, habrá requisitos de certificación para probar que esto sea real. La certificación va a ser por biométrica. Pues claro. Pero digo, esa aprobación... Pero eso permite hoy hacerlo, que antes no se podía. Ahora el trabajo que vamos a hacer, que nosotros vamos a colaborar desde la Red NAP, que es la nuestra, que es una de las que con la que organizamos este conversatorio, es armar una mesa para elegir con qué ley hacemos una campaña fuerte para que vaya un argentino cualquiera con la firma de todos digital a presentar un proyecto que la gente sienta que lo protagoniza. Claro. Un poco es volver, en el fondo es la excusa para que la gente empiece a sentir que puede participar y torcer, y que la política se empiece a sentir un poco más condicionada. Parece Argentina año verde, pero hay que empezar a hacer procesos que generen ese tipo de cosas. Argentina, año 90, diría yo. En esa época, desde Poder Ciudadano, impulsábamos este tipo de proyectos. Incluso
los ciudadanos, muchos ciudadanos, iban al Congreso, pedían hablar con su diputado, además de pedirle al diputado que firmara un compromiso sobre las cosas a las que había dicho que iba a impulsar. Bueno, hay que volver a esas cosas. Sí, que igual son, te sorprenderías, porque ahora estamos muy condicionados, muy inmersos en lo que tiene que ver con las redes, pero hay cantidad de cosas que van más allá o están más acá y se pueden hacer juntamente con las redes y con lo presencial. Te sorprenderías, ahora que empezamos a caminar un poco el territorio, la cantidad de gente que se organiza para lograr cosas. O sea, no es que, por eso digo, no es que no hay una sociedad movilizada, porque además en la Argentina está lleno de organizaciones intermedias que capitalizan muchas cosas, y creo que eso es lo que nos va salvando en medio de tanto pantano. Pero es increíble. Yo, bueno, como siempre les digo, yo juego al vóley, recorro mucho los clubes de barrio y es impresionante la vida que hay. Sí, fantástico. Y por ahí los clubes están bastante derroídos a veces porque no tienen tantos recursos, y sin embargo vos ves las chicas patinando, los kung fu, hay de todo. Como que eso todavía está muy rico, y en el interior hay cooperativas, hay muchísimos lugares donde esas cosas pasan. Pero además, nosotros nos empezó a pasar que por ahí vas a una reunión de un consejo que se llaman consejos consultores de los comuneros, y de repente hay un montón de organizaciones de la comuna que están discutiendo el tema de los árboles. Y vos creés que no hay ningún ciudadano preocupado. Entonces digo, no es que no hay, es que todo eso no está protagonizando la política, sino que está ocurriendo por abajo. Claro. El afán nuestro es lograr que empiecen a protagonizar los que de verdad están preocupándose por la comunidad, y no que sea una clase afuera que juega su propio, ¿no? Como decía Francisco, la pelea por el espacio y no por el proceso. Vos lo mencionaste a Francisco, y hace unos meses presentaste Palabras Urgentes para un Mundo en Guerra, que de paso le recomiendo a nuestros oyentes que entren a uca.edu.ar y entren al Instituto Papa Francisco. Es decir, el link es un poco largo, pero es fácil. Ponen Palabras Urgentes para un Mundo en Guerra, UCA, EDU.ar, y lo van a encontrar, porque se puede descargar gratuito. Está a cargo, sí. Claro. Y vos ahí dijiste que el Papa Francisco sostenía que la construcción de la paz empieza en nuestra capacidad de convivir con quien piensa distinto, de escuchar sin creer que tenemos la razón, que la paz no se alcanza en soledad, se construye en comunidad. Yo te alineo esto con la próxima visita de León XIV, y te digo, ¿qué expectativas podemos tener de que todas estas ideas sumen a la Argentina? Bueno, vos sabés que ahora en el CARI tuve que hacer un comentario también sobre la encíclica, que es súper rica porque él habla de lo que hace León, hace como un paso más, porque él lo que dice es, a la fraternidad que predica hay que darle instituciones. Rescata la diplomacia en un momento donde la diplomacia está en caída. Rescata el multilateralismo, porque hay una visión que me parece muy interesante, tanto en Francisco como en León, de que estamos en el mismo barco, ¿no? Y están queriendo rescatar esa idea en un momento donde todo el mundo se refugia en su propia identidad para defenderse o para lo que sea, y entonces aparecen los nacionalismos, todo lo que está desagregándonos, ¿no? La discusión para desagregarnos. Yo creo que el gran problema hoy, yo lo discuto mucho en algunos lugares donde dicen tenemos que fortalecer la identidad, y digo yo, no hay que fortalecer la identidad, hay que fortalecer la conversación, porque la identidad nos está segregando, somos tales, necesitamos al revés, ponernos todos la camiseta de Argentina y tratar de pensar que el otro algo, o sea, en su preocupación por la Argentina, con algunos te cuesta más, o sea, a mí también me pasa, como que decís, o sea, siento que está absolutamente equivocado, pero es argentino, estás queriendo pelear por la Argentina, por lo menos quiere pelear la Argentina como yo. Eso, no sé, a vos, Alejandro, a mí me trae el recuerdo de Argentina Conversa, sí, claro. Esa presentación que hicimos en el Cabildo en el año 2019, y que reunió a 300, 400 personas. Sí, además más de 150 personalidades muy destacadas que firmaron el documento. Sí, y que a partir de ahí decidimos empezar a trabajar este tema de la conversación, pero aquí que unos meses después
la pandemia. Ujú. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hubo alguien que hizo algo muy importante, Sí, sí. acá presente, Tal Lourdes cual. Puente, a través de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, empezó a organizar unas jornadas de la cual nosotros también fuimos parte, para que el día después seamos mejores. Pensábamos que iba a ser 2 meses después como mucho. Sí, qué sé yo, pero 6 bueno, por ahí. Sí. pero Y todo no, bien. no pensábamos 6, pensábamos 2 meses y esto se arregla, pero pasó el año y estábamos ahí para que el día después seamos mejores, ya no alcanzaba, entonces empezamos a desarrollar la puentes. idea de construir puentes, construyendo puentes. ¿Con quién mejor que Que- con Lourdes Puente? Con Lourdes Tal Puente. cual. Y eso siguió y al año siguiente, bueno, se convirtió en lo que en este momento es, y tenemos que repetir esto y pedir a la gente que lo busque en internet, nos Sí, dirá está dentro cuál es del... un libro electrónico donde están parte de las reflexiones realizadas allí, como vos decís, por personalidades. Había empresarios, políticos, académicos, Dirigentes científicos, sindicales. sí, sindicales. Fue increíble porque empezamos en abril, nosotros nos confinamos en marzo. Yo Sí. lo veía la otra vez. Está, si Tremendo. uno busca en la Escuela de Política y Gobierno, en la parte de reflexión están las jornadas para que el día después son imperdibles. Volvés Sí. a escuchar a Sí, todos. sí, sí. Participaba todo el mundo. Lourdes, Sí, sí, sería es verdad. muy importante que esto ustedes lo distribuyan entre los jóvenes que participaron del conversatorio, entre las organizaciones que Puede ser. participaron, porque ahí hay un programa político, sí. súper consensuado y Porque completo. sacábamos las líneas en que acordaban todos los que exponían. Claro. Y exponían 7 minutos cada uno. Fue genial. La Sí, verdad sí, que fue. sí, sí. Pero bueno, yo por ejemplo ahora, esto que hicimos la otra vez, el conversatorio para resetear la política, pensamos repetirlo. Ahí fue muy lindo el rol de Gala Díaz Langló, la ex CIPEC. Ujú. Gala se copó con la idea porque ella trabaja mucho a nivel global todo lo que está pasando en la sociedad. Y después, también, bueno, a través de la red NAP, que nosotros con Lucrecia Capdevila estamos como preocupados de generar esta articulación. Pero también en la Comisión Justicia y Paz tenemos el tema del encuentro Argentina, que yo dije, salgamos de diálogo argentino, llamémoslo diferente. Sí. Y le llamamos Mencionaste Encuentro Argentina. varias veces Red NAP, que es muy importante. Contarle a la audiencia No, qué es la Red NAP. es la Red Nueva Acción Política. Eso fue cuando fracasamos con una lista. Dije, bueno, tenemos que buscar algo, una herramienta donde buscar cómo articular a los que están haciendo las cosas y empoderarlas. Y justo nos agarró la pandemia, así que en ese Claro. momento fue como... Estábamos todos dedicados a ver de qué manera generábamos que la gente se alimente. Entonces ahí estuvimos muy activos. Hoy estamos en una etapa donde las organizaciones de la sociedad civil están complicadas con el tema de financiamiento. Claro, Entonces terrible. estamos como muy atentos, acompañando, por ejemplo, 3 comedores, pero es más que nada un articulador de buenas. Estamos como nosotros decíamos, empoderando a los buenos, buscando las acciones de gente que está haciendo cosas buenas, de qué manera le damos más herramientas y las conectamos con... Porque la política es una herramienta muy transformadora, por eso nos gusta hacerla, porque sabes que cuando tenés poder podés realmente accionar. Lo que pasa que está pero tan desconfiada para la sociedad, o sea, vos decís que venís de la política y hay una desconfianza tremenda. Nadie te cree que venís genuinamente. Bueno, por eso es importante a esa gente con la que se habla decirle, la política es importante por esto que siempre decimos. Ojo, no te enganches con la politiquería, que son aquellos que hacen como si la política les importara. No, y venía a hacer política, digamos. Claro. Esta es la invitación. Lo que pasa ¿no? que es muy difícil, yo te digo porque lo veo en la facultad. Para los chicos, primero hay una crisis, este es otro tema, pero hay una crisis de empleo y de salario tremenda. Los chicos les está costando muchísimo conseguir trabajo. Muchísimo. Pero es una crisis mundial. El otro día leí unas estadísticas, la gente que egresa de Harvard, el 25% no está consiguiendo trabajo. O sea, está crítico. Sí, acá tiene otra escala, ¿no? Tiene otra escala. Pero les está costando mucho. Pero el que le interesa, por ejemplo, trabajar en el Estado porque le gusta la política pública, no tiene ganas de hacer campaña y de hacer política. Claro. Y en Argentina, como no hay una carrera, por la que hemos peleado un montón, no hay una carrera para que haya una burocracia que asegure la provisión de bienes públicos independientemente de la crisis de la política,
el que quiere trabajar en política tiene que ver cómo se engancha con algún político, entonces es muy difícil el ingreso. Pero hay una juventud muchísimo más preocupada por el país. Me impresiona, en el grupo lo veías, chicos del sur, por ejemplo, el tema Atlántico Sur y Malvinas es un tema que vuelve a creer. En mis alumnos, los temas estratégicos vuelven al lenguaje, no están tan pensando en la personal, hubo una etapa que estábamos más en esa. Pero bueno, no encuentran dónde, no encuentran liderazgos donde volcar todo eso. Y bueno, cuando juntamos esos grupitos y vimos que aparecen entre ellos los líderes, bueno, que quizás... Y además vos hablás de grupitos, ¿no? Pero de repente grandes, había sí. grupos que tienen 250.000 seguidores. Sí, por eso, por eso, no es pavada, ¿no? No es pavada, y hay muchos más en el interior, ¿no? Es como que uno no podíamos salir a buscar en el interior porque no sabemos, pero hay. Entonces... Lo que sería lindísimo es poder hacer una red de todos los grupos de jóvenes que están apareciendo. Me parece que sería bárbaro. Sí, no, tenemos un minuto más, como diría Mercedes, que no está. No, yo te quería pedir una última reflexión, porque además sé que te tenés que ir. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, habló en Día de San Cayetano la semana pasada. Dijo, la libertad económica no puede ser absoluta, pidió por los pobres y los endeudados, y dio un mensaje de solidaridad y contra la clase dirigente que mira para otro lado mientras se da la buena vida. Fue bastante enfático García Cuerva. ¿Vos qué percibís con respecto a los temas que preocupan a la dirigencia política que está actualmente en posiciones no necesariamente de gobierno, de gobierno o de oposición? ¿Tienen algo que ver con los problemas de la gente o están realmente en otro mundo? Una pregunta contestada, casi te digo. Bueno. No, a ver, quiero rescatar. Hay un montón de gente que está pensando en la gestión y en hacer las cosas bien. Existe mucha gente que realmente dedica su vida a cambiarle la vida a la gente. No solamente líderes sociales, también líderes políticos, no son los que protagonizan. Los que protagonizan, los que salen en los medios, son los que están jugando un partido que la gente no le interesa jugar y que no los mira, no mira ni el lenguaje, ni lo que dicen, ni les importa. Es como si a ellos les pasa algo y a los otros no. Ahora, hay una crisis de sentido, por eso Francisco crea, la Universidad del Sentido, que cambiaría todo. Cuando vos te das cuenta que vos querés nacer y morir rodeado de alguien, cuando vos te das cuenta que ser parte de algo te hace más feliz, entonces empieza a cambiar todo. Y me parece que eso empieza a aparecer. Porque las crisis más grandes que se están dando son de salud mental, ¿no? Todo lo que está cruzando. Entonces, sinceramente creo que la política no está mirando eso, pero también creo que ya no tiene que estar en la expectativa esperar que alguien venga a traer, sino que nos juntamos y lo intentamos. O lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Claro, no es que alguien va a venir y lo va... vamos, y eso es un poco el mensaje que yo me llevé el otro día, fue ese mensaje, la verdad que es codo a codo, es tratando, y digo, no es tan fácil, es mucho más fácil jugar por la personal, obvio. Es mucho más difícil, este está liderando mejor que yo, y mirá lo que junto, vamos con tratemos de, pero... Esa parte es la que está faltando. Por supuesto que la política es lucha por el poder, que hay algo de pelea en algún momento, pero Argentina tiene que hacer el pacto anterior. Breve. Y después, bueno, un tiempo estarán unos y otro tiempo estarán otros, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en algo. Lourdes Puente Olivera, en Al Derecho y al Revés, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa musical cortito, que siempre la vinculamos con la actividad del invitado. La letra dice en el estribillo: para llegar he de ser leal, para llegar he de continuar, para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Pero agrega, y lo leo porque vale la pena: para ganar he de ser leal, he de continuar, para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Qué lindo. Si no Juan ganan Carlos conmigo Baglietto los que vienen detrás. Y León Gieco, los escuchamos. Gracias, Lourdes. Y volví
página del tiempo me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz. Para llegar he de ser leal. Para llegar he de continuar. Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal. Para ganar he de continuar. Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Escuchar un rato esa fugata de Piazzolla es una maravilla. La música es una maravilla, la pintura es una maravilla. Tal cual, las artes, la cultura. Estamos cultura. En Radio Cultura, no casualmente. no casualmente, sí. Bueno, muy interesante la charla con Lourdes. Sí. Y muy interesante la convocatoria a participar, ¿no? Vos la venís proclamando hace muchísimos años. Con Argentina Conversa dimos un paso adelante, hicimos un esfuerzo. Lo que está haciendo Lourdes, lo que están haciendo estos jóvenes, hay que involucrarse, por ahí ese es el primer mensaje, ¿no? Sí, claro que sí. Todo para el lado hay del que derecho, decirle a no solo a nuestros pares generacionalmente, sino a las generaciones que nos continúan, ¿no? Tal cual. A pesar de que, bueno, las dificultades son muchas, ¿no? Pero también si uno mira con un poquito de perspectiva histórica, esto lo hemos charlado muchas veces, los tiempos siempre parecen muy difíciles y si uno mira hacia otros tiempos, realmente seguro. Se vivieron tiempos muchísimo más difíciles. Pero claro que sí, Además, solo pensar en el tema, la salud, cómo avanzó la medicina, la ciencia, etcétera. Claro, lo que pasa es que hay que hacerlo eso accesible a todos. Claro, ¿no? De alguna manera hay muchas cosas que mejoraron, pero mira, hoy entraba yo a mi estudio, ¿no? A mi oficina, y un coche de la policía se metió en diagonal para resolver algún tema ahí, y estaba la encargada del edificio. Entonces le dije, ¿nos vendrán a buscar? Y se sonrió, y le dije, este es un chiste fuera de época, le digo, porque hace unos cuantos años que un policía asomar a la punta de un auto verdaderamente podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Bueno, hoy eso está muy lejano. Sí. Y es un gran logro también. Tal cual. Pero antes de entrar en otro tema, por ejemplo, escuchar a nuestro columnista desde Washington, yo quería hacer una referencia a una efeméride del día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Surdera. No, mirá. Sí, es muy importante para quienes somos zurdos. Esto surgió hace ya unos cuantos años en Londres, un club de zurdos de Londres, porque es bueno que la gente sepa que el mundo en general está
organizado, armado para los diestros, sí. Por ejemplo, tijeras, cuchillos, algunas herramientas, algunos instrumentos musicales, Totalmente. sacacorchos, abrelatas, todos para una guitarra para un zurdo es por rara. eso. Y lo digo yo, que soy zurda, tengo 4 hijas, de las cuales 2 son zurdas, tengo 10 nietos, de los cuales creo que la mitad son zurdos. Y bueno, vamos los zurdos, vamos los zurdos. Y bueno, obviamente no le estás hablando a Milei, ¿no? En este momento. No. Vamos los zurdos, los que usamos la mano izquierda, que no es un problema de discapacidad, sino un problema de lateralidad. Y bueno, y podemos poner como ejemplo al mayor de nuestros zurdos, Lionel Messi. Por ejemplo, y sí. Nadal, Rafael Nadal. También. Ahora, vos sabés que me hiciste pensar, Eve, mi esposa, es zurda corregida. Bueno, yo también. Porque son, claro, la gente por ahí mucha no la sabe, pero hubo muchísimos años en que se pensaba que ser zurdo era un grave defecto y se los obligaba, por ejemplo, a escribir con la derecha. Pero es una cosa delirante. ¿A vos te pasó? Yo lo viví. Claro. Mi madre peor. A mi madre le pegaban en la escuela. Claro, tal cual. Porque ella le pegaban en la escuela. A mí no, a mí me corregían y me decían: esa mano, si yo usaba la izquierda, esa mano no sirve para nada, solo para llevar paquetes. Qué horror. Por supuesto que en mi naciente rebeldía, a partir de ahí incorporé que los paquetes los llevo siempre con la derecha. Bueno, pero no hay una constante en pero esto. Bueno, porque me corrigieron, yo escribo con la derecha, pero lo que no sabían que también iba a seguir escribiendo con la izquierda. Buenísimo. Es decir, soy ambidiestra y Buenísimo. eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, en la etapa universitaria, que tomaba apuntes de lo que decía el profesor, me cansaba con la derecha y seguía con la izquierda. Espectacular. Claro, lo que pasa es que más allá del humor y de la buena onda, verdaderamente es uno de los signos de cómo la humanidad, y hoy sigue pasando con otras cosas, ha discriminado al diferente. Sí. Pasa con la identidad sexual, pasa con tantos otros temas. Con el tema del edadismo, tanto hablamos acá. Tal cual. El color de la piel, este horror que vivimos en el Mundial. Tal cual. La selección francesa son todos africanos. ¿Qué queremos decir con eso? A ver si el que lo dice se da cuenta de que él también es africano, porque todos venimos del África. No hay un ser humano que no haya salido del África. Bueno, este nivel de estupidez, como el de corregir a alguien porque escribe con la izquierda, por suerte se ha ido avanzando. Así que me parece brillante el efemérides. Bueno, nos vamos al norte unos kilómetros. Vamos a escuchar lo que dice Marcelo. A su regreso, él lo va a decir, a su regreso de Japón. ¿Y por qué fue a Japón? ¿Por qué? Tal cual. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Retomamos esta columna luego de un paréntesis en Tokio, acompañando a la selección femenina de lacrosse que disputó el Mundial de la especialidad. La lacrosse es un deporte poco conocido en Argentina, muy popular en el norte de América, el mundo anglosajón, y que se ha derramado por Europa y el lejano Oriente, y está haciendo sus primeros pasos por Latinoamérica. Argentina, en este su segundo Mundial, terminó novena, mejorando el Mundial de 2022 que había terminado 26. Un gran logro para nuestro país. Comenzamos la columna con la guerra en Irán. El liderazgo de Estados Unidos aparece muy complicado frente al mundo en general y el mundo árabe en particular. Los países árabes ya dan por descontados que Irán controlará el estrecho de Hormuz con peajes, o sea, un fracaso militar y diplomático, dado que la libre navegación nunca estuvo en discusión antes de la guerra. Estos países además han insistido al presidente Trump en detener los ataques contra Irán, porque luego los ataca sobre su propia infraestructura productiva. Esta columna estuvo revisando la lista de demandas que Irán pasó para firmar un acuerdo y daría toda la impresión de que Irán estuviera ganando la guerra. Son 5 puntos. Reclama indemnizaciones por los daños sufridos, la liberalización de sus fondos congelados, que Estados Unidos se retire de la zona, que no se ataque más a Irán, Hezbollah y otros aliados, y finalmente exigió el cese de las sanciones económicas. O sea, parecería que quien bombardeó fue Irán a Estados Unidos. Y como si esto no fuera suficiente, Irán amenaza cerrar el otro lado de la península arábiga, el estrecho de Bab el-Mandeb, que da al Mar Rojo. Esto está mostrando una gran crisis de liderazgo. Los países árabes ya no confían, los aliados están distanciados
el comercio mundial de petróleo, gas líquido y fertilizantes comprometidos, y todo esto va a traer para Argentina nafta, gas y fertilizantes más caros. Segundo, ¿usted escuchó la existencia de demócratas socialistas en Estados Unidos? En las elecciones primarias demócratas, este singular movimiento está alcanzando a imponer en el partido candidatos de extrema izquierda para las elecciones parlamentarias de noviembre. Es una paradoja este éxito socialista en un país como Estados Unidos. ¿Y cuáles son sus propuestas? El programa Salud para Todos, verdulerías manejadas por el Estado, subsidios para el cuidado de los chicos, y transcribo como ejemplo una entrevista en Fox News con el copresidente de Demócratas Socialistas. Cito las preguntas y sus respuestas. ¿Abolir el Senado? Cierto. ¿Eliminar fondos para el Pentágono? Totalmente. ¿Abolir prisiones, al menos en gran parte? Sí, como parte de un programa de largo plazo, sí. ¿Propiedad gubernamental o del público en grandes corporaciones? Absolutamente. Cierro las citas. En el plano internacional, se busca limitar el apoyo de Israel por sus ataques a Gaza. Tanto es así que en Wisconsin los republicanos apoyaron la elección primaria de una candidata socialista porque piensan que luego sería más fácil derrotarla en las elecciones de noviembre. Así está Estados Unidos, entre un presidente de derecha con un creciente movimiento demócrata socialista. Finalmente, Trump sigue su cruzada contra las vacunas. Acaba de firmar una orden ejecutiva para limitar el uso de las vacunas. Por ejemplo, respecto a la triple por rubiola, sarampión y varicela, ordenó darlas por separado. O sea, hay que ir 3 veces para recibirlas. Trump sigue sosteniendo la posible relación entre las vacunas y el autismo, declarando el martes que los norteamericanos estaban más saludables sin vacunas que con ellas. Bueno, con esta frase cerramos la columna y lo dejamos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Realmente buenísima la columna. Muy preocupante la situación en Medio Oriente, muy, muy preocupante. No se ve salida. Y más allá de quién... que dice que es una frase o una pregunta, ¿está ganando Irán la guerra? Y es que es una gran pregunta. Más allá, además de quién gana o quién pierde, está perdiendo la sociedad. Exactamente, el está mundo, perdiendo la humanidad. La humanidad está perdiendo claramente. Y ahí se advierte a qué nivel fue disparatada, ¿no? Ahora, yo le agrego a lo que, bueno, después está todo el tema político que habrá que ver cómo evoluciona. Tiene razón, Marcelo, es como que ante un gobierno de características autoritarias y que de repente quería premiar a quienes trataron de tomar el Capitolio y que hace un culto a la personalidad tan desmedido como lo hace, bueno, aparecen alternativas que por ahí van a terminar de alguna manera alimentando que ese mismo gobierno no caiga, porque si van desde posiciones más extremas del lado demócrata hacia la izquierda, andás a ver cuál va a ser el resultado. Pero yo le quería agregar un dato que es posterior a la columna de Marcelo. Una demanda judicial busca frenar el plan de Truth Social, la red de Trump, de cobrar hasta $100.000 por el acceso anticipado a las publicaciones de Trump en esa plataforma. Es decir, vos pagás, tenés antes lo que va a decir Trump. ¿Por qué? Porque lo que dice Trump normalmente juega en los mercados. Ahora, es una locura. Y además hay cuestiones similares donde se habilitan las apuestas. Claro, un claro. tema. Y es cobrar por información privilegiada. Es decir, es la posibilidad de que alguien tenga el dato de lo que va a decir el presidente, que mueve los mercados antes de que eso salga. Bueno, son cosas muy delicadas, ¿no? Vos fíjate, no hago un paralelismo, porque no es un paralelismo con la medida en sí, que no tiene nada que ver, pero esta semana nuestro amigo Welcome Adamón hizo una denuncia muy, muy fuerte, que ya está judicializada también, con respecto al tema del dinero destinado a rutas, mantenimiento de rutas. Ese dinero que vos, yo y todos los que nos oyen aportan, porque cada vez que cargamos nafta, va un pequeño porcentaje a un fondo que es para rutas, claro, únicamente. Pero además, además hay algún reclamo de sectores agropecuarios que dice que esto los está
perjudicando mucho, lo cual es cierto, pero no solo perjudica al No, sector a agropecuario. todos, perjudica a todos los que circulamos por Perjudica a ruta. todos los que circulamos por la ruta en cualquiera de las provincias. Claro, que están en un estado desastroso, tan desastroso que un juez tuvo que ordenarle al gobierno esta semana, un juez federal de Santa Fe, que se encargue de las rutas Sí. tal y tal y tal. Ahora, lo que dice Hugo, que es gravísimo, es que esa plata, que no es para que el gobierno decida dónde va, por ley es para eso. Bueno, el 75% de esa plata, miles de millones de pesos, el gobierno los usó ¿para qué? Para mantener, entre comillas, el equilibrio fiscal. Entonces, bueno, es como decir, bueno, no, el Sí, equilibrio sí. fiscal es más importante que... Miramos para atrás y también el dinero destinado por ley a este tipo de cosas fue utilizado, Sí. ya sabemos cómo. Fue, para otras. Sí, O- sí, o- fue a bolsillos particulares. Y Claro, ahí hay en las juicios licitaciones en este fraudulentas, momento. ni hablemos la Sí, sí, causa sí. de los cuadernos, Los etcétera. cuadernos, etcétera. Pero esto es lisa y llanamente en forma desembosada, por Sí, eso sí. digo la comparación con esto otro de allá de cobrar por información privilegiada. Lisa y llanamente, esto es para tal cosa, lo dice la ley. No, yo lo pongo para otra porque se me ocurre. Bueno, estamos ¿Será en la- esta una sociedad anómica? Es decir, a quien no le importa la ley. Vos querías ¿eso es ironía o ya toca un poquito más de sarcasmo? Las dos cosas. No, es muy complicado. ¿Sabes lo que decía Borges, nuestro queridísimo Borges, de la ironía? Que es una cortesía de la Sí, inteligencia. hermoso. Y un poquito de Borges ayuda a nivelar un poquito Sí, la sí, cancha, ¿no? Bueno, habíamos prometido tocar un tema muy crítico, a punto tal, Marta, a mí me llamó mucho la atención. Vos sabés que yo viajo en estos días bastante y escucho radio en la ruta, pero además radio, televisión, streaming, todo lo que ves, lees, habla de endeudamiento y morosidad. Yo creo que si hace 6 meses le preguntabas a alguien en la calle qué es la morosidad, te decían, no sé. Pero el ministro de Economía no dijo que la morosidad era un asunto privado. Sí, el presidente también, los El dos. presidente también. Sí, ¿Y sí. a vos qué te parece? Milei dijo, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? No, dijo. No, a mí, ¿sabes qué me parece? Primero que todo problema tiene escalas. Vos sabés que yo conozco el tema del endeudamiento de hace muchos años porque profesionalmente me vinculo con ese tema. Cuando los deudores son un 2%, un 1,5%, un 3% como era, a ver, si yo te digo cuándo era el 3, cuando ahora es el 14, vos me vas a decir, bueno, hace mucho tiempo. No, en abril del año pasado era el 3%. Es decir, que el problema no es heredado, no viene de tiempo, el problema es repentino. Entonces, ¿qué se produjo? Que en lugar de deber 3%, hoy deben 7 millones de argentinos. El 14%, y ni hablar si incluís las billeteras digitales, ahí las deudas son muchísimo más Sí, altas, ¿no? Y el panorama se vuelve más frágil, ¿no? Cuando se desagrega el tipo de prestamista. ¿Quién es el que prestó? Una cosa, a lo mejor un banco reconocido te prestó y no estás pagando. Y otra cosa es cuando te prestan usureros. Ni Cuando te hablemos. prestan usureros, que es lo que en este momento está creciendo, se está tomando mucha deuda con prestamistas anónimos, llamémosle. Sí, Bueno, ahora agregale que hoy son usureras también las billeteras digitales, porque Exacto. Mercado Libre te cobra más del 10% mensual, que acumulado Bueno, mira, la es una mora locura. la mora del crédito otorgado por proveedores no financieros es del 31%. Tremendo, Es más del doble que la del sistema financiero. así es más del doble. Y ya, pero la del pero- sistema financiero pero es altísima. La ecuación de la conducción económica es la siguiente. Apuestan a que al consolidarse la baja de la inflación y sostenerse una incipiente recuperación del salario, las familias generarán un excedente y pagarán sus deudas. Bueno, yo te doy una respuesta que no la doy yo, la han dicho estas semanas varios economistas muy prestigiosos. Acá hay dos problemas que originan esto, y el gobierno no se hace cargo de ninguno, y los dos los genera el gobierno. El primero es la reducción del ingreso disponible.
Es decir, de esta frase que aprendimos en estos meses, en estos años, ¿qué te queda después de que pagaste la luz, el gas, las expensas, los gastos fijos? Eso se redujo mucho más que los salarios, porque los salarios por ahí con respecto a la inflación, salvo los de los empleados públicos, no bajaron tanto, pero respecto del ingreso disponible, sí, eso es una. La otra, ¿cuál es? Como bajó el ingreso disponible y el crédito estaba más o menos accesible, la gente tomaba préstamos. ¿Qué pasó? De repente el gobierno vio que se enfrentaba ante el proceso electoral con que el dólar se le podía ir de madre y que los argentinos compraban millones y millones y millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo? Lo que se hizo toda la vida. No hay liberalismo que valga ni libertarismo. Sí. Subió las tasas de interés. ¿Cuánto la subió? Muchísimo. 3 veces la subió. Sí. Esos dos fenómenos, la reducción del ingreso disponible y el aumento de las tasas de interés, es lo que provocó semejante nivel de morosidad. Bueno, y esta morosidad no solo abarca al jefe de familia, digamos, sino no hay distinción de género, no hay distinción de edades, hay muchos jóvenes que están endeudados, que además no consiguen trabajo. Tremendo. Bueno. Lo decía Lourdes también en la primera entrevista. Y ahí hay algo que yo quería mencionar, mira, porque se habla de eso alegremente, lo dijo el ministro de Economía también. Hablan de, bueno, si el Estado interviene, que ojo, nadie pide que el Estado intervenga para condonar deudas o poner la plata. En todo caso, que intervenga para mejorar las condiciones de mercado, Exacto. Para que los bancos puedan cobrar menos, que reduzca impuestos de tal cosa, de tal otra, que permita determinadas facilidades. Tiene medidas para tomar, muchas. Expresidentes del Banco Central lo han dicho. Pero se habla de riesgo moral. ¿Qué significa riesgo moral? Y si el Estado interviene, entonces los que dejaron de pagar cada vez van a hacer más porque saben que el Estado los va a proteger a los que deben. Y van a pagar menos. Ahora, yo te pregunto ahí, Marta, sí, no, terrible. ¿Te acordás de una película que se llamaba en inglés Too Big to Fail? Demasiado grandes para caer. No. Es una gran película americana con 20 actores de esas producciones extraordinarias de Estados Unidos, 20 actores de primera línea protagonizando la crisis de 2008, la caída de Lehman Brothers y el desastre financiero. Me acuerdo de la crisis del 2008, no me acuerdo de la película. El pueblo americano pagó cientos de miles de millones de dólares para salvar a esos bancos demasiado grandes para caer. Mientras los salvaba, y está en la película, los directivos de los bancos, ante el pedido de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central norteamericano, de decir, señores, por lo menos reduzcan sus bonos extraordinarios de millones y millones de dólares, te estás metiendo con la propiedad privada. Bueno, ahí el riesgo moral no existía. En la inocencia fiscal, es decir, en la condonación de deudas con vos, conmigo, con Leo, con todo el que pasa por la calle, ahí tampoco existe el riesgo moral. Para regalar un blanqueo atrás del otro no hay riesgo moral. Ahora, para ayudar a la pobre gente que no puede llegar a fin de mes y tiene que endeudarse, ahí nos preocupamos por el riesgo moral. Ahí sí, tal cual. Bueno, ojalá que prime un poco de cordura porque hay mucha gente que lo pasa mal. ¿Te parece que está peligrando la reelección de Milei? Yo en lo personal creo que... Es una pregunta capciosa la tuya, como me dijo Lourdes hoy. Yo creo que no hay alternativas hoy. Este es un poco la gran ventaja del gobierno, no es que gobierne bien ni los resultados económicos, porque además hoy se acaba de conocer que otra vez subió la inflación, y no subió poco, se subió más de un 10% respecto al mes pasado, 2,1%. Un analista, ahora, enfrente no hay nadie. Un analista político hablaba de dos posibles fórmulas. La M&M, que parece un chocolate, sí, ¿no? Parecía, sí. y la KK. La M&M es Milei Macri y la KK Kicillof Kirchner. Sí, yo no creo que ninguna de las dos vaya a ser. Si esas son las opciones, hoy también dijeron que el candidato a gobernador de la provincia por el oficialismo podía ser un tal Scioli. Como dice Pañi, Scioli. Bueno, y bueno, pero, si eso fuera posible, qué sé yo. Mira, con fe, con optimismo, con esperanza, ¿no? Eso, mira dónde llegó. Yo deseo fervientemente que todos estos jóvenes tan interesantes, tan comprometidos que conocimos en las jornadas de las que hablábamos con Lourdes,
que haya cosas nuevas verdaderamente en la política, que la gente se decida a participar y que haya opciones, ¿no? Y además creo que tenemos que seguir insistiendo esto que hablamos entre otros invitados con nuestro querido Bernardo Blechmar y otros cual. más, la educación, que sigue estando en un nivel muy bajo de preocupación, no solo de la dirigencia política, sino del conjunto de la sociedad, y esto es grave. Gravísimo. Me dice Leo que tenemos 30 segundos más. Vos mencionaste hoy una nota que a mí me parece que por lo menos la dejamos como título y ya charlaremos. Alejandra Conti, una excelente periodista con la que hemos charlado en el programa y que volveremos a entrevistar, presentó una nota sobre la violencia doméstica que empieza después del partido. Con datos estadísticos, en Inglaterra probaron que después de los partidos de Inglaterra en el Mundial, cualquiera sea el Ganara o resultado, perdiera. Exacto, si perdía peor, pero sí. si ganaba también, También. se incrementaban las denuncias por violencia doméstica, es decir, los hombres venían borrachos del partido borrachos, estimulados, Borrachos, con drogados, broncas, tal si cual. se habían perdido. Tema Bueno. para no olvidar, ¿no? Y Bueno, acá debe ocurrir algo similar, no solo en Inglaterra. no se midió, pero posiblemente. Habría que medirlo. Nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Con el Nano Serrat como